Bueno, buenas tardes para todos. Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes y que podamos tener hoy disponibles los recursos técnicos adecuados y posibles. Fue solo la gran amabilidad de ustedes lo que permitió que hace 15 días tuviéramos una reunión en la cual se hizo posible situar al menos el tema que intento desarrollar, es decir, el tema de las relaciones entre las creencias y la verdad, y considerar esa problemática a partir del intento de asesinato de Salman Rushdie, el gran escritor indio británico. Infortunadamente, como recordarán quienes estuvieron presentes, quedó truncada la exposición por un corte que se produjo en mi conexión, eh, lo cual me permitirá que de todas maneras retome algunas ideas de las planteadas la vez pasada, porque, según se puede deducir de lo que acabo de decir, hoy voy a continuar con el mismo tema, que me parece que nos permitirá hablar de asuntos diversos que espero que ustedes encuentren de interés. De todas formas, la reunión pasada, en su singularidad técnica, seguramente le habrá permitido a algunos de ustedes, al menos, recordar alguna película de la época en la cual no existía la televisión. En ese tipo de películas, por ejemplo, en algunas de ellas, es posible reconocer cómo la gente se informaba de lo que estaba sucediendo, particularmente en el periodo de la mal llamada Segunda Guerra Mundial. Se informaba especialmente a través de la radio, que para la época era una gran innovación. Y en ese sentido, curiosamente, tuvimos una experiencia semejante, aun cuando hoy vivimos ya en la era de la imagen. Hoy contamos de nuevo con la pantalla y creo que esto favorece de todas maneras la comunicación. Para quienes lo deseen, les quiero comentar que pronto, no sé, pero les avisaré por, por la vía del correo electrónico, pronto reanudaré en forma presencial desde la sede de la ANEL Medellín las exposiciones de cuestiones, pero lo haré ya siguiendo, digamos, lo que nos legó, nos produjo la pandemia. Lo haré en forma bimodal, como decimos en la ANEL Medellín, o híbrida, si se quiere. Es decir, que quienes quieran asistir a la exposición en forma presencial lo podrán hacer en la sala de la sede, y los que no, los que quieran por alguna razón, porque no pueden o porque no lo deseen por alguna circunstancia, podrán seguir la exposición también a través de Zoom. Ya les explicaré en su momento cuando reanudo el trabajo en forma presencial y cómo utilizaremos este sistema que nos ha sido de todas maneras
enriquecido, puesto que la ANEL Medellín recibió en forma gratuita de parte de uno de los asociados de la ANEL Medellín unos equipos especiales que nos permiten hacer la conexión en forma bimodal mucho más eficiente. Creo que será una pequeña novedad, pero que será interesante que tengamos esa experiencia. Comencemos pues con el tema que les he indicado y vamos a ver hasta dónde nos conduce el examen del mismo. El tema, como les digo, lo titulé El intento de asesinato de Salman Rushdie, las creencias y la verdad. En ese sentido, les recordaré muy rápidamente algunos, no todos, de los puntos que abordé la vez pasada y me detendré en este suceso que he venido por cuanto me permite examinar de nuevo el asunto de las relaciones entre la verdad y las creencias, asunto que es evidente, o al menos espero que sí lo sea para nosotros, pone en evidencia la relación que hay entre las creencias y la verdad, en la medida en que, por lo demás, nos pone de presente que no hay que hacer una idealización de la verdad. Este es un punto crucial especialmente hoy, por ejemplo, para los colombianos, a pesar de la importancia enorme que tiene el trabajo de la Comisión de la Verdad o de la llamada Comisión de la Verdad, que en realidad es una comisión que es un nombre oficial de esclarecimiento de la verdad. Ese no es un punto menor con relación a ese hecho o a esa construcción que realizó la comisión y espero que en algún otro momento tengamos ocasión de volver al tema. Voy a ponerles en la pantalla un archivo una información mejor, que seguramente no es necesario ya para muchos de ustedes, pero especialmente para quienes no tengan informaciones muy precisas al respecto, creo que es posible que hagamos unas consideraciones más precisas a partir de este punto. Se trata de lo siguiente. Bueno, estarán viendo allí, pues, para quienes no lo habían aclarado en forma más precisa, el nombre de Salman Rushdie, que se escribe pues como está en la pantalla, y verán una foto que fue tomada un poco antes del intento de asesinato. Allí aún está con su ojo en forma todavía sana, el cual, como recordará o como sabrán tal vez algunos, le fue extraído por el asesino. Este escritor, como lo dijimos en la ocasión anterior, nació en la ciudad de Bombay, en la India, ciudad que es conocida hoy como Mumbai, en el año de 1947. Es decir, pocos días, como digo allí, después de la independencia de la India del Reino Unido. Salman Rushdie, como les dije, repito estos datos para
para quienes vienen hoy por primera vez a esta reunión. Es pues el autor de Los versos satánicos, que es una novela que fue publicada en el año de 1988 y en el año de 1989 le fue lanzada una fatua, es decir, una condena a muerte por el ayatollah Khomeini, gobernante de Irán en 1889, y que fue pues ejecutada con éxito parcial, cuando no afortunadamente total, el 12 de agosto de este año, al norte de la ciudad de Nueva York, por el fundamentalista Hedi Matar. Estos pues son unos datos elementales y básicos que nos permitirán pues hablar, para quienes no estuvieron en la vez pasada, con cierta precisión de este acontecimiento. Quiero destacar, en primer lugar, un hecho que me parece notable. Durante esta semana he tratado de obtener informaciones detalladas sobre el intento de asesinato y sobre la salud, especialmente del novelista, también para hablar de ese punto en este lugar. Y hay un hecho que me sorprende, y es el siguiente. Hace 15 días, tanto en Internet como en otros medios de comunicación, el intento de asesinato y las circunstancias que rodearon y que se produjeron inmediatamente a partir de ese intento eran posibles de encontrarlas fácilmente en Internet o en cualquier otro medio de difusión. A la hora actual, hoy, es decir, solo unos 20 días después de este suceso, hay que decir que Internet, especialmente, y los medios de comunicación, han olvidado el episodio. Es decir, que hoy por hoy, y si quieren inténtenlo, las noticias que se encuentran sobre el intento de asesinato de Salman Rushdie son en su mayoría noticias de hace 3 semanas. Como si en los días sucesivos se hubiera comenzado a producir un olvido, y un olvido que hoy es vigente. Me parece que este es un signo de nuestro tiempo y que efectivamente todos conocemos bien, pero vale la pena subrayarlo porque a veces existe la tendencia al olvido del mismo y conviene que estemos advertidos del hecho. Es decir, que en nuestro tiempo todo se hace efímero y volátil. Estamos en una época en la cual la novedad es lo que interesa, pero una vez esta pierde alguna vigencia, se inicia un proceso de olvido. Es muy impresionante constatar una vez más que lo que ayer no solamente ocupaba algunos medios de información, sino que era una noticia que aparecía por todas partes, 15 días después o 3 semanas después, es olvido. Ya el intento pues de asesinato de Salman Rushdie ha desaparecido de los diarios y otras noticias comienzan a circular, y si uno intenta reconstruir la historia a través de Internet, ya no es posible sino referirse al pasado.
a lo que se dijo en el pasado. Tenemos pues que de la novedad en nuestra época se pasa al olvido. Y esto sucede no solamente en el campo de la vida pública, sino que sucede también en la vida privada. Uno puede constatarlo, por ejemplo, con el vestir. Las prendas de vestir que uno utiliza tienden a tener una vigencia cada vez más efímera y de hecho se hacen para que efectivamente pierdan actualidad. Y sucede con las relaciones interpersonales, aún con las relaciones con la muerte o con otros campos de la vida. Es decir, que todo hoy en nuestro tiempo, como se constata con este episodio, está sometido a lo que podemos llamar la ley del consumo capitalista, en la cual las cosas se usan, pero rápidamente se desechan. Esto no deja de ser un hecho problemático para muchas cosas, por cuanto efectivamente la historicidad del mundo y aún la propia historicidad, la historicidad de sí, exige estar advertido de ello. Esto pues sucedió con el atentado a nuestro escritor y hoy es difícil precisar, por ejemplo, qué pasó en forma más exacta a esta altura, después de 3 semanas de la agresión, con la salud del escritor. Logré averiguar con cierta dificultad que efectivamente había perdido el ojo, que sin embargo hoy comienza a intentar a caminar de nuevo y a plantearse cómo será su vida después de el acto criminal que padeció hace unos 20 días. Lo más severo y significativo del hecho es que Salman Rushdie se vio obligado a retornar a la clandestinidad, obviamente. Esa clandestinidad que constataba o que hacía visible la clandestinidad de Salman Rushdie, la amenaza que existe en nuestro tiempo a la libertad de expresión, amenaza que le robó a Salman Rushdie 33 años de vida pública en un hombre que efectivamente estaba consagrado a decir cosas para los demás. Esto, naturalmente, podrán saber las consecuencias que podrá haber tenido, no solamente en su subjetividad, sino aún en su producción, porque el escritor, que para muchos, como lo dijimos la vez pasada, es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, a pesar de que existan polémicas al respecto, y que, por ejemplo, está siendo promovido por algunos intelectuales contemporáneos como un candidato firme al Premio Nobel de Literatura o al Premio Nobel de la Paz de este año. Y en el mes de octubre o de noviembre, ojalá tengamos la posibilidad de celebrar esto, que sería un acontecimiento de lucha contra las amenazas a la libertad de expresión. Voy pues a detenerme un poco más en este fenómeno, aun cuando voy a enriquecer la exposición con algunas otras referencias. Si he hablado de lo anterior, también es para decir que los humanos, con lo anterior me refiero a la tendencia al olvido,
de nuestro tiempo, es que si he hablado de eso, también es para subrayar que los humanos tendemos a naturalizar, a volver como un hecho, si se quiere, normal, las cosas de las cuales tenemos la experiencia y continuamos nuestras vidas, inclusive en el olvido de cosas fundamentales. Esto naturalmente es un asunto que interesa al psicoanálisis y conviene que sea tenido en cuenta. Pero es que el sujeto contemporáneo ha llegado a creer, por ejemplo, que las libertades de las cuales gozamos, que no son pocas, son hechos naturales, hechos obvios de la existencia. Y convertimos a la libertad, por decirlo así, en paisaje, en asunto que está ahí y del cual no siempre nos ocupamos, como si fuese un efecto natural de la existencia. Pues no, es necesario decir que la libertad, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de circulación o la libertad de credos o simplemente la libertad para decidir qué hacer en nuestras vidas en el campo de lo simple o de lo complejo, es un resultado inestable de luchas muy complejas, de luchas que algunas de ellas son relativamente recientes. Con esto quiero decir, por ejemplo, de que en el siglo, antes del siglo XVIII, como se puede constatar fácilmente, la libertad de expresión no constituía de ninguna manera un acontecimiento fácil de ser conquistado y solamente le era permitido a algunos. Fue necesario que se dieran revoluciones muy fuertes en el mundo y que hubiera un empeño muy serio por parte de ciertos sectores de la sociedad para que efectivamente el espíritu de la libertad tomara su lugar en la vida humana. Solamente, por ejemplo, podemos pensar que la esclavitud del África terminó, al menos el esclavismo que impedía la libertad de trabajo y de circulación de muchos africanos, terminó solamente en el siglo XIX. Y así muchos sucesos como el derecho, por ejemplo, a expresarse era solamente un asunto posible para algunos y fue necesario decapitar reyes o destruir gentes que se oponían a esas libertades para que efectivamente el espíritu que hoy nos hace posible tantas cosas se impusiera. Y por eso la amenaza que hoy se cierne sobre el mundo y que cada vez es más creciente, es importante que tengamos conciencia del peligro en el que estamos. Yo les decía en la ocasión pasada cómo con suma preocupación es posible hoy observar, por ejemplo, el proyecto de los chinos de constituir no solamente un proyecto dominante en la economía mundial, sino de imponer efectivamente su doctrina y su concepción de la vida colectiva como una concepción única, lo cual, como sabemos, conduce en la China ciertamente a la seguridad, pero a costa de perder las libertades.
En la China es dramático el asunto y sabemos, por ejemplo, que, repito lo que decía en la vez pasada, las comunidades, por ejemplo, musulmanas, que también allí existen, están siendo hoy asediadas y exterminadas como tales. Esto permite saber también, pues, que lo que representa el intento de asesinato de Salman Rushdie no es para tomarlo como una anécdota cualquiera y que nos lamentaremos en el futuro próximo quizás, si no estamos advertidos de ese peligro y de la importancia de luchar contra ello. Ese es un fenómeno, por ejemplo, que está cerca de nosotros. Matan con frecuencia, por ejemplo, periodistas en México o matan periodistas también en Colombia. Ayer, por ejemplo, hubo un intento de asesinato de la vicepresidenta de la Argentina, nuevamente como un atentado a la libertad de expresión. El sujeto de pleno derecho no es pues un asunto cualquiera, ni es un asunto obvio en la vida humana. Es un asunto que se ha conquistado a través de luchas difíciles y es un asunto mucho más complejo y aún extraño de lo que parece y de lo que quisiéramos creer. Así pues que, por ejemplo, del intento de asesinato de Salman Rushdie, es posible reconocer que hay amenazas lanzadas desde el pasado que hoy se hacen vigentes. Amenazas que vienen incluso desde nuestro interior. Porque hay que decir que el hacerse sujeto de la libertad es un asunto que también los sujetos les resulta difícil de soportar en la medida en que, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, tenemos una tendencia a la servidumbre, una tendencia a la servidumbre voluntaria, y que eso va en contra del espíritu de libertad. Ahora bien, a mí me parece un problema hablar en estos términos de un hecho como este. Es decir, en subrayar esta amenaza que nos acecha. Es un problema porque, paradójicamente, enfatizar mucho esta dimensión de la existencia y de hacerlo públicamente, paradójicamente, solo hace reforzar el miedo en la época y el miedo de la época. Y ese miedo constituye la fuente de algo que considero que es principalísimo y que quiero subrayarles hoy. Ese miedo es la fuente de lo que llamaré el anhelo del hombre fuerte. Si se quiere, el anhelo de las servidumbres voluntarias o también el anhelo de el autócrata que gobierne y que en ese sentido nos dé la seguridad. Así, el precio que haya que pagar con ello es la confiscación de las libertades. Es muy triste, por ejemplo, escuchar hoy a muchos ciudadanos en la China decir que el Estado chino efectivamente les ha confiscado las libertades, pero que ellos lo aceptan porque les ha dado seguridad y estabilidad
política, económica y estabilidad en todos los planos de la vida. Ese discurso del ciudadano corriente de la China es finalmente la expresión de los anhelos que en muchas sociedades del mundo existen y que es el anhelo de lo que llamaré pues el anhelo del hombre fuerte. Así pues, podemos decir que si bien existen muchas amenazas en el mundo contemporáneo, conviene hablar de ello con la conciencia de que destacarlo es necesario, pero a la vez produce un efecto paradójico. No dudo de que estamos, por ejemplo, ante una realidad y ya no solamente frente a una predicción de científicos y de ambientalistas con relación, por ejemplo, a la destrucción del planeta. Las sequías y las inundaciones que asistimos hoy en las noticias y aún en la experiencia cotidiana todos los días, están pues poniéndonos de presente que la amenaza inclusive viene de la naturaleza, así haya sido estimulada por el hombre. Y esa amenaza que, por ejemplo, era tan fuerte en las épocas primitivas de la humanidad, es la que condujo a la construcción de ciertas creencias en las cuales siempre podemos colocar en la cúspide un poder supremo. Así pues que les invito a la prudencia, o por lo menos a advertir esta dimensión de la discusión, por cuanto hoy tenemos acontecimientos de todos los estilos que nos hablan de que estamos amenazados por diferentes frentes. La guerra de Ucrania, por ejemplo, está conduciendo a una situación inesperada de inestabilidad económica en el mundo. Y sabemos que los gobernantes actuales están luchando con grandes dificultades por sostener el apoyo a la vez a Ucrania y luchar contra la inflación que se está siendo producida en gran parte por la guerra de Ucrania, en la medida en que se ha producido una escasez de combustibles, de fertilizantes, de cereales y de otros bienes que están produciendo un efecto económico inesperado, pero que se hace efectivamente como un combate también contra la libertad. Tenemos amenazas, por ejemplo, también desde la tecnología. Pues aun cuando la tecnología es una herramienta en sí misma neutra, sabemos que el uso que los humanos hacen de ella es un uso, en cierto sentido, grave para nuestro tiempo. Y las libertades de expresión se van a ver amenazadas cada vez más por el recurso a los usos de la tecnología que los espíritus autocráticos hacen de ella. Y la lista, pues, puede ampliarse indefinidamente, con lo cual, infortunadamente, se está produciendo ese fenómeno del crecimiento del anhelo del hombre fuerte y surgen por todas partes los autócratas que presuntamente nos van a defender de las amenazas existentes. Se trata, pues, esto del anhelo del hombre fuerte, de un anhelo
que bien puede designarse también como un anhelo del Mesías o de los Mesías. Individuos mesiánicos siempre existirán en todas partes, pero sobre todo el espíritu del ser hablante, la estructura misma del ser hablante, hace que ese anhelo convierta cualquier esperanza en la posibilidad de un Mesías. Yo quisiera llamar la atención, especialmente a los colombianos, que a pesar de que tengamos hoy algunas esperanzas de mejoramiento contra algunas amenazas que son reales que tenemos, no hagamos de la historia que estamos viviendo la existencia de la llegada de un Mesías. Les invito a reflexionar sobre esto porque en todas las situaciones de crisis surge, pues, el anhelo del Mesías. En este lugar, aquí en Cuestiones, ante ustedes, creo que puedo usar el término empleado por Miller de estar ante una opinión ilustrada y crítica, y que por lo tanto es posible hablar de la amenaza a la libertad sin que por ello tenga mucho yo que temer, o por lo menos poco que temer, de que esté estimulando el coro que existe por todas partes, en el cual se está dando en forma inconsciente y a veces consciente, desde luego, un empuje al anhelo del hombre fuerte, del anhelo del Mesías. Y hago esta referencia porque quisiera decir algo más preciso sobre qué es el mesianismo y qué es el Mesías, que no se trata, como ustedes bien lo sabrán, de un anhelo cualquiera del alma humana. Sabemos que ese anhelo es lo que permitió construir y sostener las relaciones y las creencias fundamentales de los humanos. Y que cuando éstas llegan a ocupar el lugar de la verdad, ello se convierte en un obstáculo para la libertad. No es entonces mi propósito hacer catastrofismo ante ustedes, sino solamente reconocer una lógica que empuja al ser hablante a colocar las creencias en el lugar de la verdad, que, como lo demostró el intento de asesinato de Salman Rushdie, es esa ubicación de la creencia en el lugar de la verdad, la condición primera y necesaria para realizar el acto, y que cuando esas creencias tienen unas características específicas, ese acto se convierte en un efectivo paso al acto, es decir, en una forma que pudiéramos en muchas ocasiones llamar criminal. Fue el caso de Heidi Matar, que les invito a que consideren en forma precisa cómo ello fue posible gracias justamente a eso, y que esta no constituye, pues, insisto, un hecho anecdótico, sino que está en la raíz misma de la estructura humana, en la cual todo sujeto tiende en un momento u otro a actuar con violencia en la medida
en que se sienta de alguna manera dueño de alguna verdad. Voy a contarles una pequeña historia que narra un importante filósofo contemporáneo y que nos permitirá, a mi juicio, reconocer algunas lógicas de este fenómeno del mesianismo. Me refiero a una pequeña parábola, si se quiere, que cuenta el gran filósofo judío alemán Walter Benjamin, y que es la siguiente. Voy a leerla tal como la conozco. Se halla en una de sus iluminaciones, para quien quiera buscarla allí. Dice así: un rabino, un verdadero cabalista, dijo una vez: para instaurar el reino de la paz, no es necesario destruir todo y así dar inicio a un mundo completamente nuevo. Basta con empujar solo un poquito esta taza o este arbusto o aquella piedra, y así con todas las cosas. Pero ese poquito es tan difícil de realizar y su medida tan difícil de encontrar que, por lo que respecta al mundo, los hombres no pueden hacerlo, y por eso es necesario el Mesías. Es esta, pues, la historia que narra el infortunado filósofo judío que, como sabrán, al menos muchos de ustedes, se vio obligado a suicidarse en su huida de los nazis en el año de 1940, justamente en un momento de amenaza suprema de las libertades. Esa historia del rabino y de los cambios en el mundo y de la necesidad que ello implica del Mesías, me parece que señala algo fundamental acerca del por qué el Mesías se vuelve necesario para muchos. Es que ante las crisis y ante la necesidad que éstas imponen de pequeños cambios, ante situaciones de ese orden, finalmente los humanos y especialmente lo que podría llamarse el hombre corriente, cuando se siente particularmente incapaz de producir esos pequeños cambios necesarios, cuando se siente impotente ante ellos, decide más bien invocar a un Mesías. Es decir, que según Walter Benjamin, para cambiar las cosas, basta que todos, o por lo menos muchos, empujemos un poquito, empujemos la taza, el arbusto, la piedra y todas las cosas, un poquito, solamente, pero que ante la dificultad que tenemos de hacernos activos para realizar ese empuje y sobre todo para encontrar la medida justa que ese empuje requiere, los seres humanos preferimos lanzarnos a la pasividad
y delegar en el Mesías el hecho de que éste se encargue del empuje. El Mesías es, pues, aquel que por rogativas y por anhelos invocamos esencialmente ante nuestra impotencia, ante la impotencia de decidir hacernos activos ante lo posible, ante empujar al menos la taza, el arbusto o la piedra que tenemos al frente y encontrar un lugar nuevo pero justo que permita que el mundo cambie. Esto significa que si cada uno de nosotros acaso llegara a hacerse cargo de aquello que debería empujar y hacerlo en la justa medida, los mesías no serían necesarios. Es decir, que si nos hacemos activos en la vida frente a las crisis, el Mesías no es necesario, pero es una actividad que requiere también algo que podríamos llamar tino y capacidad de cálculo. Hay que decir que hay lugares en ciertos momentos y hay culturas en las cuales sus miembros se hacen cargo de ese empuje. Y es allí donde los mesías se hacen completamente ausentes e innecesarios. Podría darles algunos ejemplos que no voy a dar, pero podemos decir que en efecto existen lugares o ámbitos al menos donde esa posibilidad se produce. Dicho de otra manera, que no estoy hablando de algo simplemente mítico y reforzando simplemente así, al calificarla de mito, de la necesidad del Mesías. Porque por lo demás, hay que recordar, por ejemplo, lo que decía el gran filósofo alemán británico Karl Popper, quien recordaba a menudo una sentencia. Decía Popper que aquellos que nos prometen el paraíso finalmente nunca produjeron más que infiernos. Eso es bueno saberlo, que los mesías finalmente lo que producen es infiernos. Es lo que hoy vemos, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en Irán, en Pakistán y por doquier, en la China, hoy y ayer. Por tanto, subrayo que hay que cuidarse intensamente y permanentemente del anhelo de nuestros mesías, tal como cada uno los conciba y los produce. Y se puede decir que aquel que es capaz de hacerse cargo de su libertad sin convertirla simplemente en un medio para el goce indolente, no necesita de redentores. Todo lo anterior apunta a definir las creencias como aquello que en general resuelve la impotencia, resuelve entre comillas.
y que cuando éstas se les atribuyen a un Mesías, es decir, a un S1, su doctrina se convierte en un enunciado que puede llegar a ocupar el lugar de la verdad, y de esta manera se produce un empuje al acto, que es aquello que vimos con el intento de asesinato de Salman Rushdie. Tenemos de esta manera colocadas, o por lo menos esbozadas, y espero que ubicadas, las piezas principales de una lógica que considero que nos puede permitir entender mejor la relación y la diferencia que existe entre la creencia y la verdad. En ese orden, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo y que haya sido claro en lo que he dicho, de que hemos colocado, y no de hoy, ni de la vez pasada, sino de tiempo atrás, el lugar y la significación del S1, que hoy he hablado bajo la figura del Mesías. Tenemos también definido qué es un credo y cómo ese credo constituye el tesoro de las creencias, es decir, el cofre en el cual se guardan las creencias, las cuales de una manera u otra todos tenemos creencias, pero es distinto esto cuando la creencia está de alguna manera impregnada de la posibilidad de la duda, y no simplemente cuando ella ocupa el lugar de la verdad. Y al decir esto, tenemos también algo que he definido como el lugar de la verdad, que es el rasgo propio de la verdad según Lacan, y que permite diferenciar la verdad de la creencia. Así pues que tenemos ya, espero, definidas ciertas piezas de algo que podríamos llamar una lógica que creo que va adquiriendo una cierta consistencia y a partir de la cual nos es posible interpretar fenómenos como el que nos estamos ocupando. A pesar de lo que acabo de decir, debo sin notar, y lo noto yo especialmente, que no me he ocupado suficientemente aún de la noción de lugar, que, como lo he subrayado, constituye un elemento básico de esa lógica. Y el concepto o la noción de lugar es un concepto que especialmente podemos reconocer, por ejemplo, en la teoría de los discursos de Lacan, aun cuando también en otras construcciones de este. Antes de referirme más precisamente a la noción de lugar, voy a hacer una anotación general sobre Lacan
que me parece que es conveniente tener en cuenta para tener una mejor idea de su noción de lugar. Sabrán ustedes que en la estructura de los discursos de Lacan está como base de esa construcción algo que no he hecho insistencia sobre eso, y es el número 4. Son 4 discursos. Hay que decir que Lacan trabajó muchísimas cosas de su lógica a partir de destacar el valor del 4, que se va a convertir en una especie de cifra cabalística para Lacan, puesto que halló que para comprender ciertos campos de lo real es muy difícil pasar de la estructura, de las estructuras cuaternarias. Es decir, que hay en las estructuras cuaternarias un elemento que define algo del orden de lo real. Esa presencia del 4 en Lacan, ustedes, especialmente los que conocen algo o mucho de Lacan, la pueden reconocer en diversos momentos de su elaboración teórica. Ya desde los años 50, por ejemplo, es posible hallar estructuras cuaternarias, por ejemplo, en la teoría del grafo del deseo, y toda la construcción de Lacan relativa al grafo, por ejemplo, es posible gracias a la fuerza que tiene para Lacan la idea de ser una estructura cuaternaria. Y ustedes hallan el 4 en Lacan, igualmente, por ejemplo, cuando habla de los 4 conceptos fundamentales. Siempre cabe la pregunta de por qué 4 y no 5, o no 3, o no 9, o no tantos. ¿Por qué no dejar el asunto en forma indefinida? Como tuvo la tentación en un cierto momento de hacerlo, por una razón que podríamos en otro momento intentar examinar. Pero no, redujo a 4 los conceptos. Y así podemos hallar el 4 en muchos otros lugares. Por ejemplo, en la teoría de los 4 discursos se pueden reconocer otros 4, porque son 4 los elementos que giran en la estructura de los discursos. Son 4 elementos que giran en 4 lugares. Uno, y solo uno, de los cuales es el lugar de la verdad. Digo esto relativo al 4 en Lacan por diferentes razones. Acentuar, pues, cómo al situar el problema del 4, Lacan está queriendo intentar acceder a algo de lo real. También en la medida en que al acentuar el lugar de la verdad, teniendo en cuenta lo anterior, esto nos permite decir que el lugar de la verdad no es el único para Lacan. Es decir, que también existen otros lugares, otros 3 lugares
que tienen tanta importancia como el lugar de la verdad. Sabrán ustedes que esos otros tres lugares, Lacan los llamó el primero, el lugar de la gente; el segundo, además pues del de la verdad, el segundo, el primero pues es el lugar de la gente, el segundo es lo que llamó el lugar del otro, con minúsculas, que es una manera de nombrar al semejante, y el tercero es el lugar de la producción, en la medida en que señala con ese término que las estructuras para, por lo menos los discursos, para Lacan y muchas otras también, son dinámicas. Y que por lo tanto, estas producen algo y que es necesario examinar en dónde y cómo se produce un hecho producto de la acción de una estructura así concebida. Diré algo adicional con relación al lugar, que como ven, no es un asunto menor en la teoría de Lacan, aun cuando es necesario decir que el concepto de lugar ocupa un lugar preferencial en muchas disciplinas. Por ejemplo, en la filosofía, en las matemáticas. Recordarán, por ejemplo, que las operaciones aritméticas implican cambios de las cosas según el lugar en el cual se ubican. También, por ejemplo, en geometría o en topología, donde Lacan se inspiró para desarrollar su concepto también de lugar. Y topos es ante todo eso, lugar. Y el concepto de lugar también es fundamental, por ejemplo, en geografía, o especialmente en geopolítica y en otros campos. Es decir, que estamos ante una noción, la de lugar, que es una noción que tiene un peso enorme en la concepción que hacemos del mundo, y no por casualidad. En ese sentido, creo que conviene subrayar, pues, algo que, especialmente a partir de Kant, resulta fundamental. Y es que para construir el orden simbólico hay una condición, una a priori, como dice Kant, del mismo, que es la existencia en el sujeto de las nociones de tiempo y espacio. Y hay que decir que el lugar es la categoría por excelencia que nos permite concebir el espacio. Porque piensen ustedes que el espacio como tal es infinito. Y es en ese sentido inasible. Lo podemos comenzar a entender cuando colocamos lugares en el mismo. Dicho de otra manera, que el concepto de lugar es un concepto que nos permite acceder en forma precisa a la noción de espacio. A partir de allí, podemos avanzar y pensar en la proposición que hace Miller en su curso llamado El lugar y el lazo,
curso que dictó en el primer año de este siglo, y en el cual introdujo una idea que a mí me parece que es importante considerar aquí y que les invito a que la tengan en cuenta. Miller dice en ese curso que no basta para tener una noción adecuada del espacio, tener el concepto de lugar, sino que se impone y que el psicoanálisis ha permitido avanzar en la comprensión del porqué de ello, se impone lo que Miller llamó la noción de sitio, que no es otra cosa que una transformación muy específica del lugar. Voy a decir algo que puede sonar un poco enigmático en principio, pero que espero que les permita comprender por qué dice Miller que con la noción de sitio avanzamos en la comprensión del lugar y por tanto avanzamos en la comprensión de la verdad como lugar y por consiguiente avanzamos en la comprensión de la problemática que nos ocupamos. Y dice Miller lo siguiente que, dicho así, resulta un poco enigmático, y es lo siguiente, que el sitio es el lugar de lo uno, en tanto el lugar es el espacio de lo múltiple. Es el espacio del para todos. Esto quizás lo podemos entender si pensamos en una especie de parábola o de comparación mejor que nos permite ubicar en forma precisa la diferencia entre el lugar y el sitio. El lugar como el sitio, como el espacio del uno, y el lugar como el espacio de lo múltiple. Cuando alguien entra en una sala vacía, podemos afirmar que en esa sala donde podemos suponer que hay sillas vacías, es posible afirmar que hay lugar para todos, o por lo menos para muchos, que es algo que ese espacio está en ese momento dado a lo múltiple, pero que cuando se llena ese espacio, es decir, cuando entran las personas y ocupa cada uno una silla, podemos decir que el lugar se ha convertido en un sitio. Cada uno tiene ya su sitio. Y ese paso de lo múltiple a lo uno es pues una contribución importante que, por extraño que parezca, nos permite situar algunos aspectos de lo que estamos hablando, en especial al concebir el sitio como la transformación del lugar en el espacio del uno, que, como lo podrán ya ir presintiendo, nos permite, por ejemplo, entender algo de lo que hemos visto con el intento de asesinato de Salman Rushdie. Espero que con esto no dificulte demasiado la comprensión de ustedes de lo que estoy tratando de construir y de explicar, pero es que estamos abordando un tema fundamental y complejo del orden humano. Raquelita, ¿me quieres decir algo?
Ok, estamos abordando un tema fundamental del orden humano, como es las relaciones entre las creencias y la verdad, y en la medida en que se trata de un asunto que cruza la humanidad en toda su extensión, no podríamos decir que se tratara de un asunto sencillo. Hemos pues situado lo que considero que ya son al menos algunos de los elementos principales de una lógica, de una dinámica, si se quiere, que permite definir la relación del sujeto con sus creencias y cómo éstas se diferencian de la verdad. Y cómo éstas constituyen, pues, la base estructural que nos permite reconocer cómo una verdad se relaciona con un S1 y cómo a partir de ello puede alguien agenciar la verdad a través del acto. Cuando digo agenciar, obviamente estoy pensando en el lugar que Lacan llama de la gente. Esto es una lógica que creo que permite establecer a partir de Lacan, con los elementos que he agregado de Miller y aún con consideraciones de otro estilo, como las que he invocado, aún de Walter Benjamin o de Popper, y que permitirán ir ordenando aún mejor el problema del cual me he venido ocupando, es decir, las relaciones entre la creencia y la verdad. Les propongo que, para no complicar ya hoy más esta exposición, reflexionen un poco sobre estos puntos y volvamos a encontrarnos, si ustedes lo consideran prudente, en estas mismas condiciones el próximo 17 de septiembre, en el cual voy a intentar darle un cierre a toda esta problemática que he venido explorando. Les agradezco mucho su atención y les espero pues el próximo 17 de septiembre. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Fernando. Juan Hasta Fernando, pronto. muchas gracias.